a partir de los 3.500 metros de altitud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El viento durante el día asciende, pero durante la noche baja. Pero a partir de los 3.500 ese viento que baja jala aire helado de los nevados. Entonces, cuando te jala el aire helado, ¿qué es lo que sucede? Hace un cambio brusco de temperatura en la noche en ese sector altoandino. ¿De acuerdo? O sea, lo que estás a 5 o 6 grados, bájale el aire, ¡pum! 5 o 6 grados, pero bajo cero. ¿De acuerdo? Y arruina la cosecha, arruina en este caso al ganado, ¿no? Inclusive a las personas. Pero ¿qué pasa? Este fenómeno se intensifica aún más en la época de inicios de abril, yo diría más que todo mayo, junio, donde ya vamos a ver consigo que el fenómeno se vuelve más intenso y eso es producto ¿de qué? Del friaje. El friaje son masas de aire frío que provienen de la zona de la cuenca del Río de la Plata, que entran por, obviamente, Argentina, Uruguay, pasan en este caso en Paraguay, de Paraguay sube a Bolivia, y obviamente entran en la zona sur, afectando principalmente, ¿qué cosa? Toda la zona sur de nuestro país. Obviamente afectan la parte oriental, llegan hasta Loreto, imagínate estos vientos fríos. Pero en la zona altoandina, y principalmente en la zona sur, el impacto es más grave. Ese fenómeno se llama el friaje, pues. ¿De acuerdo? Que en la zona de la Amazonía hace que la temperatura pueda llegar hasta picos de 10 grados. Que bueno, para la selva es, obviamente, es algo raro porque obviamente está acostumbrado a tener más de 23 grados, 25 grados. En cambio, bajar a 10 grados pues es algo, no sé, raro, pues, ¿no? Pero donde sí afecta severamente el friaje es en la zona sur de nuestro país, en la zona altoandina. Porque aparte de las heladas, esto va a hacer que se intensifiquen más las heladas y generen estos problemas, no solamente en la agricultura y la ganadería, sino también en las personas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Preguntas, dudas, curiosidades hasta ahí, chicos? Listos, continuamos entonces. Ay, me pica la nariz. La alergia, la alergia. Bueno, continuamos. Nos vamos a la 9. Ah, su madre. A ver, ¿qué dice la mía? El bosque tropical viene siendo objeto de una agresión progresiva de parte del hombre. Bueno, agresión suena feo. Yo sería más que todo impacto. ¿Ya? Al respecto, una investigadora señala lo siguiente: mucha gente cree que para compensar lo que podemos en estos ecosistemas es solamente plantar árboles en otros lugares, pero no es así. A partir de lo mencionado, las consecuencias irreparables que se presenta a referido bioma es, ¿cuál es la clave? A ver, ¿cuál crees que sea la clave, chicos? A ver, vayamos a ver. Obviamente, esta agresión progresiva, yo diría erosión genética, mejor dicho, del término. Obviamente, ¿qué es lo que genera? Obviamente que hay una reducción del bosque. Entonces, la reducción del bosque es como mayor capacidad para retener, en este caso, carbono. ¿Qué quiere decir? Acuérdate, los bosques son nuestros pulmones. Son los que procesan el carbono para generar consigo, ¿qué cosa? Oxígeno. ¿Qué más tenemos, chicos? Decrecimiento de lluvias generadas por la evapotranspiración. ¿Qué quiere decir? Que gracias a los bosques hay precipitación, porque ellos, ¿qué cosa? Botan también consigo, ¿qué cosa? No solamente oxígeno, sino humedad. Y esto se condensa en las nubes que luego se precipita. Esa sí es correcta. 1 y 2, correcto. Menor disposición de superficie para actividades agropecuarias. Más bien, la agresión progresiva es para aumentar estas superficies agropecuarias. Y se hace a través del famoso, ¿qué cosa? Roza y quema. ¿Sabes lo que es el roza y quema o no? ¿Sabes o no sabes? ¿Qué es el roza y quema? ¿Sabes o no sabes qué cosa es el roza y quema? El roza y quema es una actividad muy típica en la Amazonía, no solamente peruana, sino también brasileña, que consiste en talar el bosque, prenderle fuego
y hacer que la lluvia, ¿qué cosa? Apague todo eso, pues, ¿no? Apague todo eso, ¿no? Y ya con el suelo quemado se supone que el suelo queda nutrido para el desarrollo agrícola, pero, o sea, solamente es por un corto tiempo, porque al mediano, ni siquiera a largo plazo, obviamente esto termina erosionándose y desertificándose, ¿de acuerdo? Y certificándose. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad que tengas ahí? ¿Sí? En la 4, disminución de especies endémicas y aparición de enfermedades. Disminución de especies endémicas, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa? Y el aumento de enfermedades. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, en el año 2019, en la Amazonía brasileña, obviamente hubo consigo un evento muy, muy devastador, que se debió pues a que Bolsonaro, pues dicen, ¿no? Obviamente quitó algunas restricciones para el bosque, entonces ¿qué pasó con los ganaderos y los agropecuarios? Empezaron a prenderle fuego a parte del bosque que antes era bosque protegido, y bueno, pues se les pasó la mano, pues entonces generó un gran incendio, ¿no? Y que obviamente nos amaqueó a la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí salió el famoso Pray for Amazony, ¿no? En este caso, reza por la Amazonía, algo así, ¿no? Como que si los rezos pues, harían que el cambio, pues, haya un impacto, no sé, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, rezas, ingresas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, no solamente era quemar los bosques, sino que un bosque o un árbol, nada más un árbol, recuerda, es el hábitat de muchas especies, no solamente hay hojitas, dentro del árbol viven mamíferos, viven en este caso reptiles, insectos, o sea, es un mini ecosistema. Entonces, obviamente, las imágenes que salieron pues en 2019 eran devastadoras. O sea, muchos de estos animalitos pues muertos, especies desaparecidas, o sea, era bien, bien, bien chocante, ¿no? Porque digo, el hombre es medio imbécil, ¿eh? Pero somos medios imbéciles, ¿no? La verdad, realmente por este afán de, no sé, de recursos que obviamente nos damos cuenta del impacto que estamos dando a los seres vivos. ¿Cuál es la clave ahí, chicos? A ver la clave, ¿cuál es? El toque. ¿Cuál es la clave? Habla a Mixer, muy bien, Aisha, muy bien. ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta sobre la 9, chicos? Ninguna, gracias, Luciana. ¿Está gustando la clase o no? Dígame. ¿Sí? ¿Todo bien con la clase? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Imagínate, hubieras tenido 18 semanas conmigo, te hubieras ahí conectado ahí. Pero bueno, sigamos, sigamos. Así es, Alex. A ver, vamos a la 10. Dice, la productividad agrícola en la costa, región sumamente árida, eso ya lo sabemos, se ha incrementado con diversas prácticas que no son sostenibles en el tiempo. Esto repercuten en la pérdida de la productividad del suelo. Y respecto a esta problemática, indica el valor de verdadero o falso. Escucha, esto tiene que ver con el tema, ¿se acuerdan? De los recursos naturales. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tema de los recursos naturales? ¿Y se acuerdan de la problemática que había o no? ¿O no se acuerdan? ¿Cuáles eran los problemas? Primer problema. ¿Cuál era el primer problema? ¿Mm? ¿Cuál era el primer problema? ¿Se acuerdan o no? A ver, revisen sus separatas. ¿Cuál era el primer problema? Bueno, mientras me voy acordando yo también. Primer problema, uno de los problemas era la desertificación, ¿no? La pérdida de la capacidad productiva de los suelos, ¿no? Producto de muchas cosas, ¿sí? Y mucho de eso tiene que ver, pues, obviamente, el uso o el manejo inadecuado de los suelos, ¿sí? Eh, el otro, que era el primer problema que me acordé, es el tema de la depredación. ¿Y a qué se refiere la depredación? La depredación, entiéndelo así, como la explotación a un ritmo superior de la regeneración de los recursos. Acuérdate, hay recursos no renovables que esos los sacas una vez y ya nunca más los vuelves a ver.
¿ya? Porque esto no se reproduce, no se regenera. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos darle diferentes usos a lo largo del tiempo. Y eso está claramente con los minerales. Los renovables, que es la flora y la fauna, que tienen la capacidad de regeneración y reproducción. Pero ¿qué pasa? Eso no quiere decir que no se agoten. Se agotan si los explotamos a un ritmo superior de lo que es su regeneración. ¿Sí? Se agotan si los explotamos a un ritmo superior a lo que se pueden regenerar, se pueden reproducir. Entonces la depredación está trayendo eso consigo. El agotamiento de estos recursos. ¿Por qué? Uno, la alta demanda de los seres humanos, porque ahora somos más de 7.500 millones de habitantes, ya estamos llegando a los 7.800, imagínate, millones de habitantes. Y dos, el desarrollo tecnológico que requiere, pues, mayor demanda de estos recursos, ¿sí? Mayor demanda de estos recursos. Un ratito, chicos, tengo una llamada. Al celular, financiera o te cuida. Bueno, listo, volvemos. Está claro ahí con el tema de la depredación. El otro problema era la contaminación. ¿Y a qué se refiere la contaminación? Acuérdate, contaminación, sinónimo de alteración. Lo pone por chat, ya, para no aburrirme. Contaminación, ¿sí? Contaminación es equivalente a ¿qué? Alteración de la composición. ¿De acuerdo? Alteración de la composición de algo. Si yo te hablo, en este caso, de contaminación del agua, me estoy refiriendo a que se altera la composición química, biológica y física del agua. ¿De acuerdo? Si te hablo contaminación del suelo, igualito, te hablo de la alteración de la composición del suelo, principalmente en la parte productiva, en el humus. Y si es contaminación del aire, ni qué hablar, pues cambio en toda la composición del aire, ¿no? Y esto, como te digo, todo eso es debido a las actividades humanas. Pero volviendo a la pregunta, dice, los valles de la llanura costera, ¿sí? Presentan los suelos agrícolas con mayor degradación del país, ¿verdadero o falso? A ver, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Sería en este caso verdadero. El sobreriego es un procedimiento tecnificado que permite recuperar la riqueza de la superficie. No, no. Solamente hidrata el suelo y eso sí, hay que tener consigo cuidado con el sobreriego. ¿Por qué? Porque más bien, cuando hay exceso de agua, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? A veces hay dos posibilidades. Uno, que el suelo chupe el agua, pero arriba te deje las sales. O dos, no chupe. El agua se queda emposada y en el día pues se evapore y el suelo también se termina endureciendo. Pues. Entonces eso le quita la capacidad productiva, en este caso, al suelo. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces ahí sería falso. ¿De acuerdo? La constante anegación, o sea, anegación se refiere pues riego, ¿no? ¿De acuerdo? Riego de aguas. Y posterior afloramiento de sales reducen la fertilidad, claro, pues la sal mata, ¿qué cosa? Mata todo el componente productivo del suelo. El barbecho y la rotación de cultivos son prácticas que pueden mitigar el efecto de la desertificación. Verdadero. ¿Qué cosa es el barbecho o rotación de cultivos? El barbecho es una técnica antigua que es una especie de ¿qué cosa? De rotación de cultivos, ¿sí? Si no, ahorita te voy a explicar. Una cosa es el barbecho y otra es el Norfolk, ¿ya? El Norfolk. Se escribe Norfolk, pero se pronuncia Norfolk, ¿ya? Escucha, ¿en qué consiste? El barbecho tienes 4 hectáreas. En una siembras, vamos a decirlo así, lechuga, en la otra siembras, no sé, maíz, en la otra trigo, y la otra, la cuarta, descansa. ¿De acuerdo? O sea, de las 4 hectáreas, una descansa, una reposa. ¿Para qué? Para que el suelo recupere vitalidad. ¿De acuerdo? Entonces, al siguiente año empiezas a girar. ¿De acuerdo? Donde sembrabas lechugas, ahora pasa a ser descanso. Donde sembrabas maíz, ahora siembras lechugas.
Donde sembrabas trigo, ahora siembras maíz. Y donde estaba descansando, ahora siembras trigo. Ese es el barbecho. ¿De acuerdo? Ahora, el Norfolk es parecido, sino que acá vas a usar las 4 hectáreas. Sino que una de las hectáreas tú lo que vas a sembrar es forraje. Dirás, profe, ¿qué cosa es forraje? Forraje son, en este caso, cultivos para el consumo de ganado. Es decir, vas a sembrar, donde en vez de descansar, ahora siembras alfalfa. ¿Para qué siembras alfalfa? ¿Para qué vas a sembrar alfalfa? Dime, ¿para qué vas a sembrar alfalfa? ¿Para qué vas a sembrar alfalfa? Dime, ¿para qué vas a sembrar alfalfa? ¿Para qué? Para alimentar a los animales y estos dejen sus execras, su caca, en otras palabras. Y esa caca, obviamente, termine, ¿qué cosa? Nutriendo, ¿qué? El suelo, ese guano. ¿Entiendes? ¿Sí? Termine nutriendo el suelo. ¿Está claro hasta ahí o no la idea? Entonces, y comienzas a rotar, pues, otra vez, ¿no? Para ir con las execras nutriendo consigo el suelo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Al toque. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, causa? Habla. ¿Cuál es la clave? Dime, P. Aeropuerto. Alerta, aeropuerto. ¿No? Alerta, aeropuerto. Dio positivo para COVID. Vamos a la 11. A ver, positivos. La sabana de palmeras es una ecorregión muy pequeña, no tan pequeña por si acaso, ¿no? Sí, la más pequeña es el bosque tropical del Pacífico, acuérdate. Ya, la sabana de palmeras es una ecorregión pequeña ubicada en la parte suroriental del país, en Madre de Dios, frontera con Bolivia. Con relación a esta ecorregión determina el valor de verdad o falso. A ver, ¿qué cosa es una sabana? ¿Te acuerdas o no? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Una sabana mayormente es un terreno que se caracteriza porque está cubierto de pastizales y la vegetación arbórea está dispersa, ¿ya? Está muy dispersa. ¿Ustedes han visto la película Madagascar? ¿Sí? La de Alex, la de, ¿cómo se llama? Martin y los pingüinos, ¿sí? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Visto? Sí. Ya. En la 1 y la 2, cuando obviamente llegan a África, o en la 2 principalmente, cuando obviamente Alex va a ser ungido como rey o príncipe, ¿no? Si te das cuenta, el área, el ambiente, representa una sabana. O sea, tú ves un extenso llano, donde Marte se pierde con todas las cebras, y todo cubierto de pastizales. Pero los árboles, ¿cómo están? Dispersos. Esa es una sabana. Entonces, la sabana tiene como característica un clima cálido, pero escucha, una época de lluvia y una época seca. Una época de lluvia y una época seca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas son las características que tiene la sabana. Entonces, obviamente, dentro de los animalitos, mayormente son animalitos que desarrollan desde corpulencia o agilidad, velocidad para poder sobrevivir en ese medio. En el caso de la sabana de palmeras, no tenemos árboles, pero sí tenemos palmeras que se encuentran dispersas, palmeras como el aguaje, el huasay, ¿no? ¿No? Entre otras, ¿no? Que están así, en este caso, dispersas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso con la sabana de palmeras? Dice, presenta lluvias estacionales. Presenta lluvias estacionales. ¿Verdadero? Sí. ¿No? La temporada de lluvia, en el resto del año está sequito, ¿sí? Presenta una población megadiversa asociada a climas templados. No, acuérdate, clima te he dicho cálido, falso. La vegetación más característica son gramíneas y palmeras de aguaje, tahuarí o huasay. Sí, te lo acabo de decir, verdura. Y destaca la presencia de la ardilla nuca blanca y el oso anteojo. Guarda, eso no. La vegetación, bueno, la vegetación que la fauna de esta zona, ¿cuál es? Tienes el tucán gigante, ¿de acuerdo? ¿Qué más tienes? ¿Ah? ¿Qué más tienes? ¿Ah? ¿Qué más tienes? Bueno, yo me acuerdo del toco, o tucán gigante, ¿sí? O tucán gigante, pero hay otras especies que ahorita no me acuerdo, ahorita me voy a acordar ya, pero no son esas. Entonces, ¿la clave cuál es? Combate. El lobo de crin, exactamente. El lobo de crin, muy bien, el lobo de crin. ¿Qué más? A ver, plagien.
el ciervo de los pantanos, ya, sí, el lobo de crin, el ciervo de los pantanos y el tucán gigante, ¿no? Muy bien, dejamos la 11 y nos vamos a la 12. Vamos a los santuarios. Acuérdate que un área natural protegida es un área que se caracteriza ¿por qué? Porque son espacios del territorio que son enfocados, destinados, protección, conservación, propagación, sea de especies de flora, fauna o escenarios paisajísticos de interés nacional o interés, en este caso, científico. En el caso del Santuario Nacional, es un área intangible, ¿de acuerdo? Es un área intangible. O sea, no se puede aprovechar el recurso y menos habitar. Están orientadas a lo que es conservación y protección de especies, de flora, fauna, escenarios de belleza paisajística, pero de interés científico. Esa es la diferencia que tienes con el Parque Nacional. En el Parque Nacional son interés nacional. En cambio, acá solamente es para la ciencia. Entonces, como te digo, normalmente eran destinadas solamente para el tema de investigación, pero ahora ya les han dado consigo, ¿qué cosa? El tema de turismo, pero un turismo, ¿qué cosa? Vivencial o sostenible, ¿de acuerdo? Para desarrollar en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces vamos con las claves, al toque. Dice, en la entidad encargada del manejo del Santuario Nacional Tabacona Nambaye, localizado en Cajamarca, que cuenta con un plan de protección de especies de flora y fauna, específicamente en la zona del páramo, de esta ecorregión que está entre Cajamarca y Piura, y que es una ecorregión muy particular, poco conocida, porque más es poco conocida por el tema de los accesos, porque no es bien complicado llegar a esta zona. Entonces, a partir del texto, los enunciados correctos, ¿cuáles serían? Dice, la entidad encargada de su administración es el sistema, no, el sistema simplemente es la relación, ¿de acuerdo? De áreas naturales protegidas. Incluye no solamente las áreas naturales protegidas por el Estado, sino también de carácter regional y la de carácter privado. Más bien la que se encarga de toda la chamba, manejo, protección, conservación de estas áreas es el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En la referida área natural protegida, ¿podemos encontrar bosques secos? No, pues si te estoy hablando de páramo, ¿de qué te estoy hablando? ¿Ah? ¿De qué te estoy hablando? Dime. Ya, mano. Ya, mano. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Dice, el tapir andino, el oso anteojos y el venado colorado, que son especies típicas del páramo, son algunas de las especies protegidas. Yes. Y el área de protección es una zona de carácter intangible donde se practica investigación. Ya te lo acabo de decir, papa. Entonces, ¿cuál es la clave? Lánzala. ¿Cuál es tu clave, causa? La C de causita. Muy bien, continuamos 13. A ver, vamos con el tema de la agricultura. La agricultura es una actividad milenaria correspondiente al sector primario, que consiste en el cultivo de diversas especies de forma extensiva e intensiva. En relación a la última, determina verdadero o falso. O sea, te están diciendo características de la agricultura intensiva. Mira, chicos, ¿cómo diferencio los tipos de actividades económicas? La intensiva y la extensiva la diferencio por dos factores. Escucha bien. Fíjate lo siguiente. En la intensiva hay apoyo económico, hay apoyo técnico. O sea, hay tecnología, hay billete. Intensiva no lo hay, así de simple. ¿Ya? Entonces, a partir de esos dos factores, tú ya el resto de características la puedes deducir, ¿no? Por ejemplo, la mayor superficie agrícola intensiva se encuentra en la región andina. Falso. La región andina predomina la agricultura extensiva, la misia, ¿no? Todo es natural, orgánico, digamos. Una de las herramientas más utilizadas en este tipo de agricultura intensiva es la chaquitapia. ¿Y la araucana? No. Eso es típico de ¿quién? ¿Típico de quién? De la extensiva. Acuérdate, acá todo es tecnología, tecnificado. Acá esto de usar tu chaquitapia, ¿no? Esto que metes ahí abajo del suelo. No, eso no, eso no va. Esta modalidad usa tierras de secano aprovechando la humedad del suelo. Falso. Las tierras de secano mayormente son extensivas, porque dependen de las lluvias. Si llueve, bacán. Si no llueve, ya fue tu cosecha. ¿De acuerdo? Utilizan insumos químicamente procesados que incrementan la fertilidad, como la famosa urea.
¿Verdura o falso? Hablen, porque hay presente verdura. Entonces, ¿la clave cuál es? Burro, ¿no? La clave en este caso es presidente, burro. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Ya viene la rajadera, ya viene la rajadera. ¿De acuerdo? Viene la rajadera. Vamos rápido, vamos acelerando, ya, pucha, que me he relajado. La industria consiste en la transformación de materias primas e insumos mediante la aplicación de procesos tecnológicos. Respecto a esta actividad, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes industrias. Acuérdate, la mayor parte de la industria peruana se concentra en Lima y Callao. Entonces, la industria molinera es, por ejemplo, es esta, ¿no? Y mayormente la industria que está en Lima y Callao es industria de consumo o ligera de consumo, ¿no? Entonces, esto lo concentras en Lima, verdadero. La cirúrgica ubicada en Ancash emplea el acero para elaborar maquinaria pesada. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque la cirúrgica más bien transforma el hierro en acero. La que usa el acero para elaborar maquinaria pesada es principalmente la metalmecánica. ¿De acuerdo? La metalmecánica. Falso. El mayor desarrollo de la industria textil se concentra en Lima y Callao. Ya te he dicho, industria ligera de consumo es predominante en Lima y Callao. Eso es verdadero. Ahora, no me digas Gamarra, dime en este caso Creditex, dime en este caso varias fábricas que están alrededor de Lima y Callao que le fabrican las prendas a las grandes marcas, ¿no? Por ejemplo, mi Polito North Face lo hacen en este caso, lo hacen en Lima, ¿de acuerdo? Pero lo llevan a Estados Unidos, ¿no? La Pampilla y Conchán son refinerías que contribuyen al desarrollo de la industria petroquímica, verdura. Verdura. ¿Sí? Entonces, ¿la clave cuál es? Es Amixer. Amixer. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Continuamos? Vale, ok, para siempre. ¿Listos? 15. El censo del 2017 arrojó una serie de resultados estadísticos sobre las características de la población. Con respecto a lo anterior, identifica los enunciados correctos de los resultados de este proceso. Dice, la población se encuentra en un proceso de envejecimiento. La población se encuentra en un proceso de envejecimiento. ¿Verdura o falso? Es verdura. Es en este caso verdura. Sí, es en este caso verdura. Aguanta. Sorry, en la 14 hay que corregir. Solamente me concentré en la primera parte del párrafo. Dice, la molinera en Lima usa como materia prima la semilla de algodón y frutales. Falso. La molinera utiliza el trigo. Entonces la clave cámbiale en la 14 la C. ¿Ya? La 14 la C y la 15 es Amixer. Me había leído bien. Por no leer bien, ¿ves? Ya, corrijan, ¿ya? 14C, ¿sí? 14C y en la 15 es Amixer, sí. ¿La población se encuentra en un proceso de envejecimiento? Sí. La pirámide de edades. ¿Sabes lo que es pirámide de edades o no? ¿Sabes lo que es una pirámide de edades? La pirámide de edades es un gráfico, ¿de acuerdo? Es un grafiquito, ¿de acuerdo? Es un grafiquito que lo que hace, utiliza tres variables, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Utiliza en este caso, utiliza tres variables. Te lo voy a mostrar ahorita, mira, ahorita te voy a mostrar un ratito. ¿Dónde estamos? Ya, máquina, una vaina es esto, ¿ya? Al toque nomás. ¿Ya? Esta es la pirámide de edades. No sé si van a ver acá. ¿Ya? Esta es la pirámide de edades del Perú. ¿Qué es lo que ha pasado? La pirámide de edades del Perú, acá tienes en este caso la evolución, según el INEI. ¿Qué ha pasado? La población de 0 a 14 años se está reduciendo. Entonces, la base de la pirámide, ¿qué cosa sucede? Obviamente se está reduciendo. Entonces, ¿qué cosa? La pirámide de edades te muestra tres variables: cantidades, sexos, ¿sí? Hombres, mujeres, y obviamente el rango de edades. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, se está acortando la base, pero está aumentando la punta. Es decir, hay una tendencia hacia el envejecimiento ¿de quién? De la población peruana, ¿de acuerdo? Hay una tendencia hacia el envejecimiento de la población, en este caso peruana, ¿sí? Segunda, dice,
¿Las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres? Sí, eso es verdad. Así que, querida amiga feminazi, deja de estar hablando estupideces, ¿de acuerdo? La población rural evidencia una elevada tasa de crecimiento, más bien es lo contrario. Hay en este caso una reducción, ¿de acuerdo? Hay una reducción, es falso, más bien lo que está creciendo es la población urbana, ¿ya? Pero ahorita está teniendo un crecimiento natural. Antes el crecimiento de la población urbana era producto de las migraciones. Ahorita hay, no un frenazo, pero sí hay una tendencia a la baja, vamos a decirlo así, en la intensidad o velocidad de lo que es el proceso migratorio. Entonces, esa es falsa. La población se concentra mayoritariamente en el área urbana, ya te lo acabo de decir, pues hoy, verdadero. Entonces, ¿la clave cuál es? La 15, lánzala. ¿Cuál es la clave? Por ahí Luciana lo dijo, a Mixer, ¿no? A Mixer. Muy bien. Vamos a la 16. Ahí tienes, en este caso, en la siguiente imagen, uno de los espacios fronterizos, ahí tiene la frontera Perú-Bolivia, ¿no? La zona de Desaguadero. Dice, ¿el espacio sirve de soporte del área de frontera con el país vecino? A ver, ¿el espacio sirve de área de soporte? No, falso. ¿Ya? ¿Es un lugar de tránsito para las personas que se dedican al comercio? Sí, verdadero. Sí, hay un intercambio comercial en esa zona de Desaguadero. Aquí se localizan puestos de vigilancia y oficina de migraciones, verdadero. O sea, dentro de los espacios fronterizos, acuérdate, tienes el área de frontera que era el distrito, tenías la zona de frontera que es la provincia y la región fronteriza que es la región, pues, ¿no? Entonces, este es un área de frontera, que lo que te debe permitir es, ¿qué cosa? La libre circulación, ¿no? Tanto de productos y mercancías. Por eso debe haber ahí consigo, ¿qué cosa? Desde garitas de control migratorio, ¿de acuerdo? Desde garitas de control migratorio hasta garitas de control aduanero, por el alto tráfico comercial. ¿Desde ese lugar se gestiona la integración fronteriza con Bolivia? No, la integración se va a gestionar desde la región, ¿qué? Desde la región fronteriza. Entonces, ahí la clave, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A Mixer. La clave sería, en este caso, a Mixer, ¿sí? ¿Estamos claros? Preguntas, dudas, curiosidades, apuren que ya me tengo que ir. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, continuamos. El 17 es uno de los temas que en lo personal me aburren. Ya. Dice, Asia es el continente más extenso y poblado del planeta, con una gran diversidad de relieves y recursos. Respecto, indica, a ver, en el sector septentrional, en la zona norte, ¿qué cosa tenemos? Bosques de coníferas, ¿sí? Bosques, en este caso, de coníferas. ¿De acuerdo? Sí. Espérate un ratito. Bosques de coníferas. ¿Ah? 2. En la zona suroccidental, o sea, en la zona del desierto arábigo, en la zona del Golfo Pérsico, ¿qué es lo que hay? Tenemos una gran reserva de hidrocarburos. Entonces ya te estás dando cuenta cuál es la clave, ¿no? ¿Sí? En la zona meridional, ¿qué cosa tenemos? Se ubican, en este caso, los picos más altos, el Everest y el K2, ¿no? El K2, ¿no? O también llamado Goldie Austin, ¿no? Recuerdo que está, en este caso, en el Karakorum, ¿no? ¿No? En la cordillera de Karakorum. El Everest está en el Himalaya. Y en la zona oriental, ¿qué cosa tenemos? Obviamente en la zona de Japón, China, Hong Kong, ¿no? Y toda la zona oriental, vamos a decirlo así, hay un alto IDH. Acuérdate, en Asia hay un contraste entre la parte oriental y la parte occidental. Como que la parte oriental es la más desarrollada, en cambio la occidental es la menos desarrollada. Preguntas, dudas, curiosidades hasta ahí. Preguntas, dudas, curiosidades hasta ahí. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna curiosidad? ¿Ninguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Continuamos? ¡Ah, qué frío hace! Vamos a la última pregunta de geografía. A ver, dice, los montes Urales separan la parte oriental, dice, se ubican en la parte oriental y separan Europa Asia, verdadero. Los países de Alemania y Reino Unido atraen un gran número de inmigrantes, verdura. Por eso que el Reino Unido hizo, ¿qué cosa? El famoso Brexit, que fue en este caso, obviamente, la salida de ¿qué? De Gran Bretaña de la Unión Europea, un poco para frenar y establecer políticas más rigurosas en el tema migratorio.
El río Danubio es el principal eje de comunicación entre las regiones central y este, verdadero. Y los países que se ubican en la parte oriental de Asia tienen un alto IDH, falso. En todos los países que están en torno a Rusia, que eran ex repúblicas socialistas soviéticas, obviamente eran totalmente, ¿qué cosas? Son los más misios de Europa, ¿no? Para que veas que el socialismo que trae. Vamos, chicos, con eso terminamos. Por si acaso, tómale foto, ahí están las claves completas, ahí están las claves completas. Preguntas, dudas, curiosidades, te queda 3 minutos antes que empiece a la tiradera al toque. Preguntas, dudas, curiosidades, al toque, chicos. ¿No hay ninguna pregunta, ninguna curiosidad? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna curiosidad? Hablen o caen para siempre. ¿Continúo? Habla, ¿continúo o no? ¿Sí? Continuamos, muy bien. Vamos entonces ahora a la parte cívica, chicos. Ay, chicos. Respondan. Vamos, primera pregunta. Dice, un candidato a la presidencia de la República durante su campaña política precisó que en un eventual gobierno trabajaría para la población en general a fin de que pueda alcanzar una vida digna. Para cumplir este propósito, el candidato promete más puestos de trabajo, acceso a salud y educación de calidad. De lo descrito, la característica de derechos humanos que hace referencia a cuál es. Sería, en este caso, a lo que es la interdependencia. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la interdependencia? Todos los derechos están conectados, ¿sí? Están conectados. O sea, un derecho te lleva al otro, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, obviamente, al haber más trabajo, te va a permitir que haya salud, haya educación, todo esté, en este caso, conectado. ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? Preguntas, dudas, curiosidades. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Vamos a la 2. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuestionó al Consejo Regional de Cusco por emitir una ordenanza municipal que declaró lo siguiente: es necesidad pública la priorización de la contratación de mano de obra regional local. Esta norma, según el Ministerio, atenta contra los derechos constitucionales. ¿Qué garantía deberías aplicar ahí? ¿Qué garantía deberías aplicar ahí? La acción de inconstitucionalidad, pues, porque una norma de menor jerarquía está atentando contra tu derecho constitucional, ¿sí? Contra tu derecho, en este caso, constitucional. Acuérdate, la acción de amparo, a ver, empezamos. El habeas corpus es para tus derechos individuales, tus derechos personales. Se concentra en proteger eso, ¿no? Cuando autoridad, funcionario, entidad vulnera eso, tenemos ahí la acción de amparo. Disculpa, el habeas corpus. El resto de derechos ya lo ve la acción de amparo, como derecho al trabajo, derecho a reunión, ¿no? Derecho a participar políticamente. Si alguien lo está infringiendo, presentas una acción de amparo. ¿De acuerdo? La acción de habeas data, acuérdate, era cuando hacen uso indebido de tu información, ¿de acuerdo? O tenían, en este caso, tu información. Entonces, ahí presentas un habeas data. En el caso de la acción de inconstitucionalidad es cuando una norma de menor jerarquía, dígase ley, dígase ordenanza, reglamento, atenta contra los derechos constitucionales. Ahí tú lo presentas ante el TC, ante el Tribunal Constitucional. Ellos son los que resuelven esas acciones inconstitucionales. En cambio, la acción popular es cuando la norma de menor rango atenta contra cualquiera de mayor rango, excepto la constitucional, porque eso ya lo ve la acción de inconstitucionalidad y lo ve el TC. La acción popular es cuando, por ejemplo, una ordenanza atenta contra una ley, por ejemplo, ¿no? O se me ocurre, digámosle así, se me ocurre, no sé, un reglamento atenta contra, en este caso, una ordenanza municipal, ¿no? Entonces son normas de menor rango que atentan contra el mayor rango. Y la acción de cumplimiento es cuando, obviamente, una autoridad o funcionario se niega a cumplir sus funciones y, obviamente, se emite eso. Todas las garantías, excepto la acción de inconstitucionalidad, se presentan en el Poder Judicial, ya que la acción de inconstitucionalidad, acuérdate, se presenta en el TC.
En la 3, vamos a la Carta Democrática de la OEA. Es un instrumento de la OEA que refuerza la defensa activa de la democracia representativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad es un documento exhortativo que busca defender los valores democráticos en la región. Y digo exhortativo porque, ahora lo vamos a ver. Se aplica como alternativa de solución a una crisis económica que vive determinada, no tiene nada que ver la crisis económica con, hoy el tema de qué cosa, con el tema de la Carta Democrática. ¿Ante un golpe de Estado, la OEA asume función transitoria de gobierno mediante sus comisionados? No. La OEA solamente va a exhortar, ¿de acuerdo?, a ese Estado, ¿no? Obviamente, ¿a qué? A que obviamente exhortar a que considere los valores democráticos. Así de simple. ¿Ya? Permite que los Estados busquen el respaldo de otros países para restablecer la democracia y su sistema constitucional. Como te digo, exhortan. Los países presionan para que obviamente ese Estado con golpe de Estado o dictadura, ¿no?, entre. Se adopta la democracia como un derecho con mecanismos preventivos para evitar que ésta se interrumpa. Verdadero. Entonces, aparte de exhortar, se encarga de difundir los valores democráticos en la región. Entonces, la clave sería Amixer, ¿sí? La clave sería, en este caso, Amixer. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? 4. El voto es el acto por el cual el ciudadano expresa su preferencia por un candidato o selección de candidatos. Durante un proceso electoral, de acuerdo a la legislación peruana, identifica el valor de verdadera sobre los siguientes enunciados respecto al acto electoral. Es obligatorio de los 18 años hasta los 70. Verdura. ¿Ya? En la 2 dice, en la 2 nos dice lo siguiente. Solo gozan de este derecho, ¿de acuerdo? Solamente gozan de este derecho ¿quiénes? A ver, un ratito. A ver. Dice, es obligatorio de los 18 años hasta los 70 años. Eso es verdura, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Solo gozan de este derecho los ciudadanos por nacimiento, es facultativo para los ciudadanos mayores de 70, sí, eso es verdadero. Los ciudadanos que no concurren a los comicios son sujetos a multa, verdadero. Ahí la clave sería Amixer. ¿Sí? Es Amixer. ¿Ya? Corrijan ahí. Amixer. Es obligatorio. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hasta hay alguna duda con esta pregunta? ¿Por qué la de haber? ¿Por qué es falso? ¿Que el voto no es obligatorio? ¿Mm? Hasta los 70. Había leído mal. Gracias. Falso, está bien. O sea que tengo que cambiar el lente, ya me di cuenta. Sorry. Está bien, y Pierre, iba a decir corazón. Está bien, claro. Amix, dedo, sorry. Y yo veo esto 70. Ya. 60, dice, bueno. Eso pasa por no leer bien. 4 dedos, corrijan. 5. Un partido político que participará en las próximas elecciones regionales y municipales en Pasco está integrado mayoritariamente por varones y con 70% de mayores de 29 años, dice. Esta agrupación política será observada por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque obviamente no cumple consigo, ¿qué cosa? La cuota ¿qué? ¿Qué no cumple? ¿La cuota de qué? La cuota electoral mínima de género, pues, ¿no? ¿Sí? La C. ¿De acuerdo? ¿Ya? Debe haber equidad entre hombres y mujeres en ese sentido. Dejamos las 5 y nos vamos a las 6. En una entidad estatal se formó una comisión que convocó a una licitación pública para adquirir los equipos de protección personal, los EPP, obviamente contra el COVID. Una investigación periodística puso al descubierto que la empresa ganadora propuso precios superiores a los del mercado, los mismos que habían sido concertados con uno de los miembros de la comisión. De lo expuesto, ¿qué cosa tenemos ahí?
Peculado, acuérdate, ¿qué cosa es el peculado? ¿Mm? Cuando te apoderas de bienes del Estado, ¿ya? Tráfico de influencias es cuando obviamente haces favores para un tercero, o sea, coludes, ¿no? Para que obviamente el beneficiario sea consigo quién, un tercero. La malversación de fondos, que es en este caso utilizar los fondos del Estado, pero para otros fines. Y la colusión es el que más calza ahí. ¿Por qué? Esto de colusión, el delito de colusión es cuando obviamente concertas, ¿no? En los procesos de licitación del Estado, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, se ponen de acuerdo por lo bajo para salir, en este caso, beneficiarios. Así como lo que está pasando en este gobierno, pues, ¿no? Hay colusión por todos lados. Pero también hay peculado, hay tráfico de influencia, malversación de fondos. O sea, en otras palabras, tu gobierno es recontra, archi, mega corrupto. ¿De acuerdo? Así que, vamos. Dice, Camila es una joven de 20 años. ¿De acuerdo? ¿Ya? Con 6 meses de gestación, que no recibe una contribución económica del padre de la criatura. Ella decidió acudir a un centro de conciliación para concertar una pensión de alimentos. De lo mencionado, ¿es pertinente el proceso que va a seguir en este caso Camila? ¿Sí o no? A ver. ¿Es pertinente el proceso que va a seguir Camila? ¿Sí o no? Claro, P. Porque esto permitiría una solución rápida en favor de quién? Del fecundado. O sea, el término fecundado se refiere a la criatura, por si acaso. ¿Ya? Porque Camila, si va a un juzgado va a demorar 2 años. En cambio, en una conciliación, ¿qué pasa? El proceso es más rápido. No requiere contratar a un abogado estafador, ¿no? Porque los abogados son estafadores. ¿De acuerdo? Te mecen ahí, ¿no? Y eso te mecen, te digo por qué. Porque tú, como ciudadano, no conoces tus derechos, no tus deberes. Tienes que conocerlo, pues, hijo. ¿De acuerdo? Por eso que te estafan, pues. Ya se aprovechan de tu nobleza. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Ya. Entonces la 7 es a Mixer. Continuamos. La 8. Nuestro país posee un patrimonio, ¿qué cosa? Heredado desde épocas prehispánicas, los cuales según eh, su importancia e interés científico han sido denominados como patrimonio de la nación y algunos de ellos como patrimonio mundial. En relación determina en este caso lo verdadero y falso. ¿Cuál es ahí la clave? A ver. El santuario de la Virgen de Chapi, dice. ¿Ya? El santuario de la Virgen de Chapi. Es de la época republicana y forma parte del patrimonio inmaterial. No, inmaterial son costumbres, danzas, folclore. No, falso. La técnica del tejido de Ichu para la renovación del puente de Queshuachaca es un legado inmaterial. La técnica, sí, es inmaterial. Ya, es en este caso inmaterial. Ya, es inmaterial. ¿De acuerdo? El santuario histórico de Machu Picchu está categorizado como un patrimonio mundial mixto. Verdura. Verdura. ¿Por qué verdura? ¿Por qué verdura? ¿Ah? ¿Por qué verdura? Habla, ¿por qué verdura? ¿Ah? Porque se protege a todo el ecosistema en torno a quién? A la ciudadela de Machu Picchu. O sea, protege humano y protege natural. El Parque Nacional del Manu posee un valor excepcional natural y solo tiene reconocimiento nacional. Falso. ¿De acuerdo? Es en este caso falso. Es en este caso falso. ¿Ya? Es en este caso falso. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Así es. Entonces la 8, disculpa, es droga. La 8 es droga. Muy bien, continuamos. En la 9, la interculturalidad es uno de los enfoques que promueve el Ministerio de Educación. No obstante, en las últimas elecciones generales se evidenció a través de expresiones verbales y no verbales que existe mucha debilidad en reconocer que aceptamos en un país donde coexisten diversas culturas. A partir de lo expuesto, identifique los enunciados correctos relativos al fomento de la valoración de la diversidad cultural. Bueno, obviamente ustedes no han estado en mi clase, ¿ya? Pero yo defiendo el tema de la diversidad cultural como
no solamente como un factor de cohesión, sino como un factor de desarrollo económico. Entonces, el día que nosotros podamos comprender que acá en el Perú, como decía Nicomé de Santa Cruz, tenemos de Inga de Mandinga, y yo agrego, tenemos de Inga, Mandinga, Gringa y Chifa, ¿de acuerdo? Ese día que nosotros comprendamos eso, ¿de acuerdo? Ese día, olvídate, empezaremos un desarrollo, ¿de acuerdo? Un desarrollo único, ¿no? Pero todavía, pues, hay estos vacíos, ¿no? Y estos vacíos, obviamente, de ambos lados, ¿ya? De ambos lados. Digo, casi, ¿de ambos lados en qué sentido? De ambos lados, en este caso, en el sentido siguiente, vamos a decirlo así, de los que degradan y los degradados, ¿no? ¿De acuerdo? Es de ambos lados, o sea, hay un resentimiento de los dos lados, ¿no? ¿De acuerdo? No es solamente de un lado, es de los dos, ¿de acuerdo? Y eso ya debemos empezar a qué cosa, a quitarnos, o sea, sacarnos de la cabeza la vaina de la famosa victimización, que soy pobrecito, que por ser esto me agreden. Déjate de vaina, pues, ya déjate de usar ese floro, ¿de acuerdo? Para hacerte la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la clave en la 9? Rápidamente te la digo. Te digo que es en este caso la siguiente, mira. Promover el respeto hacia los rasgos distintivos de cada grupo étnico es verdura. Eso es verdura. 2, aceptar la imposibilidad de entenderse como hablante de otra lengua. No, pues, abrir la posibilidad a conocer esas otras lenguas. No estamos hablando de la obligatoriedad. ¿De acuerdo? De la obligatoriedad. ¿Qué quiere decir? Que tengas que aprender quechua sí o sí. No, pero, o seas, ¿ya? Fomentar la tolerancia frente a las diversas formas de expresión lingüística. Eso sí, ¿no? Generar mayor cohesión e inclusión social y promoción de valores éticos, como el respeto, la tolerancia. Eso. Entonces, la clave, ¿cuál sería? Besito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dice, una universidad en el marco de sus actividades para la celebración del Bicentenario de la Independencia transmitirá en su plataforma digital de manera abierta temas relacionados con la historia, el folclore y la literatura, para resaltar nuestra peruanidad. Estas acciones tienen como principal propósito, ¿cuál? Habla. ¿Cuál sería? Promover la construcción de una identidad nacional en la comunidad. No solamente entre los universitarios, sino en toda la comunidad. Utilizar los medios de comunicación para difundir el tema de qué cosa, de nuestra interculturalidad. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? 10C. 10C. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Para continuar, ya nos queda 10 minutos para... 11. El Estado peruano sobre un tema. El gobierno y descentralizado. Eso es, a ver, el gobierno se establece como democrático, representativo y centralizado. Ya, ¿el gobierno qué cosa es? El gobierno es la administración, en este caso, del Estado. El Estado peruano es democrático, representativo y centralizado. No el gobierno. ¿Ya? Entonces, ese es falso. ¿El territorio comprende únicamente el litoral costero, el suelo y el espacio aéreo? No, también el subsuelo. Eso es falso. ¿Forman parte de la nación peruana los extranjeros naturalizados? Eso es verdura. Eso es verdura. Ya son peruanos también ya. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y la soberanía es la potestad y capacidad de ejercer el poder dentro del territorio? Claro. En otras palabras, es la capacidad de, ¿qué cosa? De ejercer tus leyes. Tus leyes es el poder. ¿Y esas leyes dónde están? A ver, querido zombie, despierta. Está en la Constitución. ¿De acuerdo? Y te digo zombie, ¿por qué? Porque estás, cambio de Constitución, cambio de Constitución, cambio de Constitución. Repites como un reverendo imbécil cuando ni siquiera has leído la Constitución.
Primero léela, primero entiéndela y luego procede a cambiar la Constitución. ¿De acuerdo? Continuamos. 12. Un ministro de Estado es interpelado por una decisión incompatible a su gestión, la cual perjudicaba a gran parte de la población. Este proceso de competencia le corresponde ¿a quién? Al Congreso. Lo que ha pasado ayer pues, con la sarta de incapaces y corruptos que tienes ahorita de ministros, ¿no? Obviamente, el Congreso, ¿qué ha hecho? Dentro de su función de control político, lo ha censurado. ¿De acuerdo? Lo ha censurado. ¿De acuerdo? Lo ha censurado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Estamos claros? Acuérdate que el Congreso tiene 3 funciones. La función legislativa, que es todo el tema del manejo de la ley, que quiere decir crear, aprobar, modificar o derogar leyes. La de control, en este caso político también, ¿no? Es una, en este caso, de las funciones. Y las funciones especiales, ¿no? Que ya, bueno, tienen que ver, pues, con otros aspectos, ¿no? Que ya lo manejan cada una de las comisiones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, curiosidades? 13. Un ciudadano, al conocer los resultados electorales, muestra su disconformidad, pues considera que se ha vulnerado la voluntad popular. Por ello recurre al Poder Judicial para solicitar la nulidad de las elecciones a través de una acción de amparo. ¿Procedería o no procedería la demanda? ¿Tú qué dices? No. No procede la demanda. ¿Por qué? Porque todo lo que es materia electoral le compete ¿a quién? Solamente al sistema electoral y principalmente al Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente rector, ¿ya? El que obviamente juzga, sanciona en materia exclusivamente ¿qué? Electoral. ¿De acuerdo? Vamos a la 14, vamos en este caso a la 14. La 14 dice, un representante del Poder Ejecutivo sostiene que en lo que va del año la ejecución del presupuesto de los 3 niveles de gobierno ha presentado un avance superior a los años anteriores. ¿Sí? Tomando en cuenta la información, ¿qué organismo constitucional es responsable de verificar la supervisión y legalidad de su ejecución? ¿Cuál sería el encargado de evaluar el presupuesto general de la República que se esté cumpliendo? La Contraloría. ¿Sí? La Contraloría. El órgano superior del sistema, en este caso, ¿de qué? De control. ¿Ya? La Contraloría, que es el órgano superior del sistema de control, cuya función es, ¿qué cosa? Supervisar, ¿no? Supervisar a las instituciones del Estado que obviamente estén consigo, ¿qué cosa? Estén cumpliendo, haciendo uso correcto del presupuesto general de la República. En caso de encontrar irregularidades, le dice al Ministerio Público que proceda a hacer la demanda, porque ellos no tienen la función sancionadora que tiene consigo, obviamente, pues, los demás poderes, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos. 15. De acuerdo al artículo 159 de la Constitución vigente, el Ministerio Público conduce de su inicio a la investigación del delito teniendo en cuenta lo manifestado en este órgano. ¿Ya? Teniendo en cuenta lo manifestado este órgano, tiene. ¿Qué cosa tiene? A ver, ¿qué cosa tiene? El monopolio de la acción penal pública por medio de la acusación para ser presentada al juez. Verdura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, no sé si tú has visto esta serie que se llama Suits, de Harvey Specter, no sé si han visto esa serie, que pasa en Netflix. ¿La han visto o no la han visto? Obviamente de Netflix, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente la serie, pues, habla, yo tampoco, pero veo ahí en el TikTok, ¿de acuerdo? Que obviamente pasan algunos episodios, y obviamente bacán, los abogados, ¿no? Todo cool, todo chévere. Pero tú dirás, ¿por qué la justicia peruana es así? Porque el sistema judicial no es el mismo de allá de Estados Unidos. Allá tú te presentas ante un jurado. Acá, ¿cómo es el proceso? Entonces la denuncia, tú acusas, y el acusado, obviamente, ¿qué pasa? Antes de pasar al juez, antes de ser llamados, esta denuncia la recibe el fiscal. ¿El fiscal qué hace? Investiga todo lo que ha pasado. Por eso monopoliza la acción judicial. De tal modo que ellos investigan y luego emiten un informe al juez. Después de ese informe del fiscal, el juez convoca a las partes y recién las escucha.
Y de acuerdo a lo que dice el fiscal, es ahí, ¿qué cosa? Al informe y lo que he escuchado, el juez recién va a emitir una sentencia. ¿De acuerdo? Va a emitir consigo una sentencia. ¿Sí? Es así. Ahora, como parte de la función del Ministerio Público, puede apelar si considera que la sentencia no es la correcta. ¿Entiendes? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a la pregunta número 16. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo público de competencia a nivel nacional, cuya máxima autoridad es el Pleno, integrado por los 5 miembros, y administra justicia en materia electoral. Con relación a esta entidad, identifica sus funciones. ¿Cuáles son? Otorga dispensa por omisión de sufragio, diseña la cédula de sufragio y actas electorales, prepara y mantiene actualizado el padrón electoral y fiscaliza la legalidad del ejercicio ¿de qué? De sufragio. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? De todas esas claves sería la D, exactamente. Otorga la dispensa por el sufragio, la cédula y la preparación del padrón. A ver, la cédula y actas electorales lo hace OMPE. La actualización del padrón lo hace el RENIEC. Y la legalidad del ejercicio del sufragio lo hace ¿quién? Obviamente sería el jurado. Entonces la clave es la letra D. A la 17. En el marco de la política de Estado, gestión de riesgos y desastres, el proceso de prevención es un conjunto de acciones que busca evitar la generación de riesgos futuros. ¿De acuerdo? Sí, está por ahí la definición, sí. Realizando estudios de amenazas por factores externos de vulnerabilidad, por factores internos, etcétera, etcétera. Este proceso le corresponde ¿a quién? Le corresponde, en este caso, al CENEPRED, como parte de la gestión, ¿qué cosa? La gestión, ¿qué cosa? La gestión prospectiva, o sea, el antes. Acuérdate, la prospectiva y la correctiva, o sea, que es análisis, formulación, todo el tema sobre el riesgo, lo hace CENEPRED. La gestión reactiva, o sea, durante el desastre, lo hace INDECI. ¿De acuerdo? Lo va a hacer en este caso INDECI. Y por último, los regímenes de excepción contemplados en el artículo 137 de la Constitución, al respecto, una de las diferencias entre el estado de emergencia y el estado de sitio, ¿cuál es? Es que el primero, ¿qué? El primero, ¿qué? Es declarado por peligro inminente de guerra civil, falso, eso es el estado de sitio. Procede por perturbación del orden interno, ese es verdadero. ¿Prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas? No, contempla el estado de emergencia la participación ¿de qué? De las Fuerzas Armadas. ¿Suspende la totalidad de derechos humanos? No, se restringen solamente algunos, hasta restablecerse consigo ¿qué? El orden. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos ahí de acuerdo o no? Entonces, la 18 es la letra B. Te dejo ahí consigo, ¿qué cosa? Las claves. Y bueno, chicos, ya me paso a retirar. ¿De acuerdo? Fue un gustazo, mejor dicho. Obviamente, haberles dado el repaso, ¿sí? No sé qué habrá pasado en las 18 semanas, por lo cual están un poquito apagados, pero con mis otros salones están más vivarachos ahí, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya se cumplieron las 36 preguntas. Si tienes alguna duda, aprovechen a hacérmela saber, si no, ya fuimos. Preguntas, dudas, curiosidades, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Ninguna? ¿Qué consejo? Ah, ya. ¿Qué consejo doy? Estudia, ¿no? Un único consejo te puedo dar. Ahora, estudia, pero no tratando de memorizar, sino trata de entender, entiende. Cuando entiendas, ahí, ¿qué cosa? Ahí podrás, en este caso, comprender todo eso. Como te digo, las preguntas tipo DECO, simplemente hay que leerlas y ahí están las respuestas. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, si has entendido, comprendido el resto, simplemente al toque te vas a recordar. Ahí en el texto está prácticamente toda la solución. No es nada complicado. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, un gustazo, que les vaya bien. No les deseo suerte. ¿Sí? Ya no duermo, dice. Yo tampoco duermo, no te preocupes. Les deseo, en este caso, éxitos. No les deseo suerte porque la suerte es para los que no saben, ¿ya? Mucha suerte a todos el día de su examen. Cuídense, que les vaya muy bien. Éxitos totales. Bye. Un gustazo.
Gracias, Alex. Cuídense. Como acabamos ya. Nos vemos en la universidad, será. ¿Sí? Mucha. Cuídense, chicos. Chao. Bye. Un gustazo.